Muchas gracias por la, por la invitación al Hospital Italiano. Y qué mejor abrebocas a lo que vamos a hablar que la charla de Oscar, ¿no? Que nos da esta fundamentación eh, técnica sobre lo que es gamificar, ¿no? Donde gamificar y traer el juego no es solo poner las cosas bonitas, sino que debe de haber un hilo conductor y una narrativa que nos permita, pues, avanzar sobre esos objetivos. En ese orden de ideas, entonces, la charla propuesta, como lo decían, pues son, vamos a hablar un poquito de realidad virtual, aumentada, extendida, y cómo es que podemos esto para desarrollar habilidades clínicas para todo el mundo en el sector salud. O sea, un ejemplo, no un ejemplo, sino una serie de ejemplos concretos de lo que puede ser la gamificación para el desarrollo de esas habilidades. Como siempre lo hago, pues tengo muchos sombreros, como decimos en Colombia, y las ideas que exprese acá, pues no representan ninguno de mis actuales empleadores ni anteriores, porque vamos a ver qué parte de los desarrollos han nacido en otros contextos. Y una reflexión muy importante que siempre me gusta hacer es lo que nos decía Arthur C. Clarke, que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada va a ser indistinguible de la magia. Y eso nos pasa mucho, ¿no? Porque a veces no entendemos muy bien las tecnologías o lo que está haciendo la máquina y lo que nos permite hacer y nos parece magia, ¿no? Pero cuando uno descubre cuál es el truco, eh, pues se vuelve relativamente sencillo y muchas eh, de los efectos de magia, pues aprovechan es nuestras limitaciones como seres humanos, ¿no? Y otras simplemente hacían uso de la ciencia y la tecnología en ese momento. Y si nos detenemos un momento a pensar en esta frase, a pesar de su valor, nunca se generalizará. Es extremadamente dudoso porque su aplicación beneficiosa requiere mucho tiempo y causa bastantes problemas, tanto al paciente como al profesional. Y porque su color y carácter son ajenos a todos nuestros hábitos y asociaciones, simplemente no se va a usar. Los llamaría a que pensaran un momentico a qué se refiere el autor con esto, ¿no? Porque esta es una frase que oímos todo el tiempo, ¿no? La oímos con la inteligencia artificial, la hemos oído con el Internet, pero incluso se oía por Forbes en 1839 en The Times cuando él hablaba del estetoscopio. Y esa es una de las realidades que tenemos que entender en el sector salud, que sí, la tecnología del mundo cambia, somos muy malos adaptadores de tecnologías y lo desconocido pues da miedo, ¿no? Y cuando a veces no explicamos las cosas, pues existe eso. Yo partiría en la era moderna de una fecha muy importante, un año muy importante, que es 1993, en lo que vamos a hablar de las realidades extendidas, aumentadas y virtuales, cuando Internet y el teléfono celular salen eh, a producción, ¿no? Y esto genera un montón de nuevos conceptos y de nuevas interacciones, porque ya el hecho de estar conectados y el hecho de tener un dispositivo que me conecta, pues me permite estar al lado del otro en cualquier parte del mundo en ese tiempo, ¿no? Porque antes, a pesar de que yo podía hacer una llamada, yo no me podía llevar el teléfono para todas partes. Tenía que estar en un espacio físico y yo estaba confinado a las actividades en ese espacio físico y tradicional. Cuando yo empiezo a tener movilidad, pues empiezo a desdibujar cuál es el espacio donde interactúo y cuál es el espacio donde se producen los servicios, ¿no? Y eso empieza a generar un montón de cambios. Cambios que nos están asustando mucho desde hace 2 años, pero que no vienen desde hace 2 años. Cuando nosotros hablamos de rendimiento del sistema de inteligencia artificial, la inteligencia artificial, por ejemplo, empezó hace 70 años, en los 50, en el siglo pasado, pero lo que ha ocurrido es que de 2015 hay ciertas tareas específicas que empiezan a superar eh, el rendimiento del ser humano cuando lo comparamos como gol estándar, ¿no? Lo hacen más rápido, más eficiente, con menos errores.
Pero aún vemos, por ejemplo, que el razonamiento complejo, la real generación de código, eh, el razonamiento matemático, o sea, hay cosas que todavía eh, no están ahí. Lo que pasa es que en lenguaje, como es lo que nos caracteriza a los humanos, se ha hecho muchos avances y es lo que nos ha sorprendido y a veces pretendemos darle también atributos que no son a este tipo de tecnologías, que es parte de la reflexión. Y aquí me voy a volver entonces un poco hacia atrás y entender cuáles son los roles que tenemos como personal asistencial, porque cuando decimos habilidades clínicas, en realidad son todas estas, porque yo tengo una responsabilidad clínica, que es ese relacionamiento con los pacientes, pero todo personal asistencial, todo personal sanitario tiene una responsabilidad educadora. Y como lo decía Oscar, desde la psicología positiva, es parte de lo que tenemos que hacer nosotros, porque nosotros somos gestores del cambio. Y si nosotros no educamos, no informamos, ese paso que tienen que hacer los individuos para cambiar sus hábitos, actitudes, mejorar la adherencia al tratamiento, todo no va a ocurrir. Y a veces algunas escuelas se nos ha olvidado la importancia de esto, ¿no? Y para ser educador, pues también debemos ser buenos comunicadores y debemos ser comunicados porque es que damos buenas y malas noticias. Tenemos que explicar cosas complejas a los individuos para que los llegue a su nivel de entendimiento. Y lo otro que tenemos es que pues somos investigadores estudiantes en el sector salud porque cada 53 días se está duplicando la cantidad de datos o información que hay disponible en el sector salud. Y a veces se nos olvida y no nos enseñan a ser administradores de nuestro tiempo, nuestros recursos, los recursos que han sido conferidos a nosotros. Y es en este dominio donde los juegos y las diferentes realidades nos pueden ayudar a desarrollar esas habilidades, tanto las clínicas, y las habilidades clínicas son cuáles, el diagnóstico y la eficacia en la prescripción terapéutica o en la selección de los métodos diagnósticos, como educadores entonces, como inducir a la gestión del cambio, como comunicador de la estrategia, cómo me relaciono con los otros, no solo con los pacientes, sino con mis colegas, con investigadores, cómo eh, eh, absorbo esa información y la incorporo en mi práctica y como administrador, cómo optimizo mis recursos. Y en el contexto, ya que hablamos de la quíntuple mezcla de los sectores de salud, que no es solo mejorar la experiencia del paciente, o sea, tenemos que eh, ayudar a que el paciente se sienta mejor y crear esa química en esa relación. Pero tenemos que reducir los costos porque ningún modelo de salud en el mundo es autosostenible. Todos están en quiebra porque la demanda de servicios y el costo de los servicios a veces es excesivo a la cantidad de recursos que tenemos y ahí tenemos que ser muy eficientes, porque si la solución fuera que para todo dolor abdominal le hacemos una tomografía, una resonancia magnética, pues no habría sostenibilidad, ¿no? Y tenemos que ser eficientes en eso. La idea es que tenemos que mejorar los resultados en salud, sí, sabemos todas estas metas de mortalidad, morbilidad, hábitos de vida saludable, pero muy importante el bienestar profesional. Y es algo que hemos detectado con el advenimiento de las tecnologías de información y comunicación en la forma como ha sido implementada y desarrollada. Le estamos sacrificando el bienestar del profesional, porque con las tecnologías creemos que vamos a resolver un montón de cosas y les transferimos responsabilidades que no son de ellos y los desenfocamos, ¿no? Y debemos al final de cuentas pensar en la equidad en salud y vamos a ver qué problema hay con las tecnologías de información y comunicación y las realidades en cuanto a equidad. Porque una cosa es que podamos y lo otro es si debemos, ¿no? Y en el contexto de las tecnologías de información y comunicación y la evolución de salud, pues yo hablo de que hay 5 grandes olas de evolución que hemos venido desde que la medicina era reactiva, hacemos prevención, promoción, aparecen esos conceptos de telemedicina y telesalud, y estamos hablando ahorita de una medicina o de una salud participativa y predictiva. Participativa porque el paciente está informado y hace parte de la toma de decisiones y predictiva porque tenemos datos que somos capaces de anticiparnos a lo que va a ocurrir en un futuro. Y vemos cómo los escenarios, la historia, y la documentación, la forma como nos comunicamos, pues se ha modificado. Pero esa salud 5.0 se caracteriza porque las personas están tendiendo al autocuidado. La gente quiere
tener control de sus resultados en salud. Y el escenario es donde aparece ese tema que queremos traer de la realidad extendida, porque es que ya salimos del consultorio, ya salimos del hospital, ya salimos a escenarios que son distribuidos, habilitados por las tecnologías de información y comunicación, a ser ubicuos cuando tenemos teléfonos inteligentes e incluso a aumentar la realidad cuando empezamos a tener otro tipo de sensores y de actuadores en el mundo. Y aparecen conceptos como el gemelo digital, que me permite tener una copia digital de, o sea, una descripción propia de un individuo en datos y con ellos empezar a generar simulaciones en esos mundos eh, de realidad extendida o de realidad virtual que me van a permitir y me van a abrir un montón de otras posibilidades donde la comunicación es asistida, o sea, yo ya no estoy hablando directamente con el médico, ni estoy usando tecnología, estoy hablando con chatbots, ¿no? Y estoy hablando con inteligencias artificiales y esa inteligencia tendrá que direccionar mis preguntas y hacia el profesional o hacia al humano y ya tenemos pues unos fenómenos de globalización y donde se espera que haya una personalización. Nos vamos a centrar entonces en los conceptos de realidad extendida y recuerden que cuando hablamos de tele, la tele no tiene que ser lejano, ¿no? La tele es cuando la distancia es mayor de cero. Simplemente ese concepto de transporte. Y si nosotros vemos cuando en el año 1925, 1924, en las revistas de radioaficionados, se imaginaban cómo iba a ser esa relación médico-paciente estos 100 años atrás, ¿no? Donde en ese entonces, recuerden, no existía el televisor, pero ya estos autores imaginaban esa posibilidad de interactuar a través de la imagen. Y si vemos a mano derecha, también vemos cómo está la posibilidad de interactuar a través de unos actuadores que nos permiten tocar o tener áptica del paciente. Entonces, la imaginación no es nueva, solo que la tecnología no estaba ahí, ¿no? Y, y, y a pesar de que venimos hablando 100 años de las posibilidades, todavía le tenemos miedo a muchas de estas cosas por lo mismo que decíamos de harto circular porque no lo entendemos. Y a veces decimos, no, es que las tecnologías deshumanizan la salud, pero en realidad lo que más deshumaniza la salud y que nos muestra la investigación es que si el personal asistencial no tiene satisfacción personal, si su carga laboral es alta y tiene mucho estrés, eso va a afectar directamente a la calidad de la atención. Y entonces, cuando alguien no está contento, cuando alguien está cansado, cuando alguien está estresado, esa comunicación que necesitamos, ese espacio para la educación, esa eficiencia en la administración, esa capacidad de adquirir nuevo conocimiento, pues va a afectar a ese rol clínico últimamente. Entonces, la idea es que exploremos cómo la realidad extendida, que la conocemos como XR, puede beneficiar ese desarrollo de habilidades clínicas y la prestación de las habilidades clínicas utilizando la realidad virtual, la realidad aumentada o las realidades mixtas. Y para hacer un poco de distinción, la realidad extendida es simplemente cuando usamos estas tecnologías como arco para interactuar. Cuando tenemos realidad virtual, es cuando hacemos una interacción en ambientes computacionales. De hecho, cuando tenemos una red social, el Facebook, el TikTok, ahí estamos generando una realidad virtual porque esa red no es una red física, pero es una red que se ha constituido, es una red social real, eh, pero simplemente que se establece en un escenario eh, electrónico, en un escenario que no tiene una disposición física. Cuando hablamos de realidad aumentada, es que logramos hacer proyección de objetos digitales que pueden interactuar con el mundo físico. Y el ejemplo es, no sé si alguna vez jugaron Pokémon Go, que uno puede utilizar la cámara del celular y aparecen objetos digitales representados en la cámara del celular, puestos como si estuvieran dentro de la realidad eh, física. Y esto no es nuevo en el sector salud. Y si nos vamos al año 2007, ya se exploraba
a Second Life, que es una plataforma de interacción de avatares y una red social para la educación, para el desarrollo de esas habilidades de conocimiento. Y de hecho, que estamos haciendo aquí es en cierta forma la teleeducación y la videoconferencia. Es una forma de interacción de realidad extendida y en la medida de que pues cada uno está sentado en su sitio y estamos interactuando a través de esa pantalla, lo que permitía Second Life es que nos proyectábamos a esos escenarios, ¿ya? Y ya desde entonces se evaluaba la posibilidad de utilizarlo en educación médica. De hecho, hay hospitales completos en Second Life que se pueden utilizar para entender procesos, para entender sistemas de emergencia, para entender optimización del proceso, o incluso hacer la inducción en, hey, ¿dónde queda cada cosa cuando yo tengo que ir a ver? Y me facilita, pues, cosas que se pueden repetir, que se deben de repetir y que desgastan a la gente, pues, son escenarios interesantes que se pueden utilizar. O si queremos tener esa experiencia inmersiva, trayendo personas de diferentes partes del mundo, pero en realidad, eh, como pasa en las teleconferencias y en Second Life, pues la atención a veces se perdía, ¿no? Y es uno de los grandes problemas de este tipo de interacciones porque uno no está viendo la respuesta no verbal del asistente o del personal que está asistiendo y puede generar algunas dificultades en esa comunicación bidireccional. Otro ejemplo de que este ya es uno de los trabajos que hicimos hace algún tiempo en la Universidad de Antioquia en Colombia, era de poder llevar el servicio de urgencias a los sitios de impacto de desastres y emergencias y mantener toda la cadena de atención conectada, ¿no? Entonces, facilitados por la que llamamos telesalud, telemedicina, podíamos hacer una telepresencia del urgentólogo en el sitio de trabajo porque le podíamos llevar las imágenes de lo que estaba haciendo. Él podría empezar a dar instrucciones y simplemente ahí lo que habría que desarrollar para este tipo de actividades es una relación de confianza entre el personal que está en el terreno y el personal que toma las decisiones. Y esto es muy importante en ese ejercicio de desarrollar esa confianza. Para eso entonces podemos utilizar juegos, podemos utilizar simulaciones, podemos utilizar un montón de cosas y de hecho este proyecto Telemap, que era herramientas de telecomunicación para el problema de minas antipersonales, pues eran 9 intervenciones diferentes que nosotros hacíamos desde la educación comunitaria hasta la integración de equipos de respuesta para lograr hacer telepresencia. Otro ejemplo donde podemos utilizar las realidades extendidas y las realidades aumentadas y de hecho juegos serios es en el contexto de la adopción y el aprendizaje de guías clínicas. Este trabajo se presentó ya hace algunos años, es en el contexto de ADA. ADA son herramientas de automatización para el diagnóstico antenatal, que es una serie de herramientas que le damos a los trabajadores comunitarios de salud, a los prestadores de salud primarios, que se conectan con la paciente tiene también unas herramientas para monitorizar su embarazo y permite la comunicación con especialistas, identificar riesgos tempranos, pero la tecnología sola no funcionaba a pesar de que tenía inteligencia artificial y todo. Deberíamos de realmente educar a la gente en el uso de esas guías de práctica clínica y lo que hicimos fue desarrollar un juego que a base de escenarios que se generaban también por inteligencia artificial, eran casos generados por inteligencia artificial y ahorita les muestro una forma de generarlos,
permitía al prestador mediante el juego, hey, ¿cómo resuelvo este caso y cuáles son las diferentes rutas que debo de tener y cuáles son los diferentes servicios a los que debo de recurrir y cómo debo aplicar la guía clínica? Y de hecho aprovechamos el juego tanto para enseñar como para hacer una evaluación de la precisión en el seguimiento. Entonces, esta es otra de las formas como podemos implementar este tipo de herramientas. Y esto lo hicimos con la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Después, cuando estábamos en la Universidad de Texas A&M, en el Colegio de Medicina, pues hicimos parte del Centro para Diseño de Sistemas de Salud y ahí empezamos a tener un problema en la formación del recurso humano, que a veces no tenemos suficientes pacientes con suficientes cosas o con las enfermedades o con las condiciones que queremos enseñar, ¿no? O hay casos que, pues, que necesitamos que la gente desarrolle sus habilidades, pero no estamos viendo los pacientes. En ese caso, entonces, tenemos que crear simulaciones, ¿no? Y dentro de las simulaciones, ¿se acuerdan eh, esa primera idea de cómo debería ser la telemedicina, la teleasistencia, la telesalud o la prestación del doctor vía radio? Pues él tenía unos manipuladores, ¿no? Eso hoy lo conocemos como tecnologías ápticas. Las tecnologías ápticas son las que me permiten tener una sensación táctil. Se utiliza mucho en los robots de asistencia quirúrgica, que podemos tener esa experiencia táctil, pero cuando yo no estoy interactuando con un objeto físico, hacer esa retroalimentación es difícil y se han desarrollado como algunos guantes de percepción táctil. Y nosotros nos preguntamos, venga, ¿será que es posible utilizar las tecnologías en ese problema también del escenario materno-fetal, tener un entrenamiento para el control de la hemorragia postparto? Era la pregunta que se surgía en ese momento y cómo hacerlo, porque el problema era el masaje, porque, y el problema del masaje es que uno no siempre ve una hemorragia postparto, pero hay que aprender a hacer el masaje y hay que aprender a entender cómo es la manipulación. Y es cuando entonces creamos este framework para el desarrollo de simulaciones virtuales en el concepto de enfermería y yo creo que ahí por ahí debe estar, el video se debe estar viendo, donde recreamos mediante realidad virtual todo un escenario y si vemos hay unos sitios activos y hay todo un protocolo del lavado de manos, del uso de los guantes. Ahí entonces volvimos a contaminar los guantes tratando de cerrar esa puerta y nos volvimos a lavar las manos. Pero todos son detallitos que podemos estar mirando en cómo se está desarrollando el protocolo y desarrollar esas habilidades secuenciales que tenemos que tener en la cabeza y lograr pues ver ese tipo de de cambios o ganar ese tipo de conocimiento. Otro ejemplo es que dentro del Centro de Innovación en Salud Mental de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, se trabaja con agentes comunitarios en el diagnóstico, no el diagnóstico, porque en el tamizaje de la enfermedad mental. Y para hacer tamizaje de la enfermedad mental, pues la forma tradicional de enseñarle a las personas es juegos de roles, ¿no? Y empezamos con juegos serios presenciales, o sea, alguien asume el rol de paciente y el otro entonces aplica las técnicas que tiene que aplicar para descubrir el, el contenido de lo que debe de documentar y poder hacer esa ese tamizaje, pero hay un problema con esa aproximación y es que generar un caso toma mucho tiempo y no siempre uno puede tener actores y entonces cuando se hace el juego de roles con pares, el problema del juego de roles con pares es que empieza a haber un montón de variabilidad no controlada y probablemente
no tenemos suficiente supervisión para poder hacer una retroalimentación si la actividad es correcta o no, si la forma como preguntamos es adecuada o no, o si se nos saltó algún elemento importante que deberíamos de preguntar, porque esa es parte de esa habilidad que hay que desarrollar dentro del interrogatorio. Y entonces nos fuimos a, en ese proceso de tamizaje, evaluación, psicoeducación, documentación, desarrollar herramientas de realidad aumentada. Entonces, logramos desarrollar unos pacientes que representan diferentes razas y géneros, los cuales dinámicamente van a responder a las condiciones que queramos. Y estos pacientes fueron diseñados en condiciones de salud mental, pero utilizábamos herramientas de estocasticidad o herramientas de variabilidad estadística que no siempre se presentaran iguales, pero que en la abstracción fueran los mismos elementos que queríamos desarrollar en el proceso de tamizaje, evaluación, psicoeducación y documentación, y que pudiéramos evidenciar si las actividades se estaban haciendo o no, y simplemente por repetición lograr incorporar esos buenos hábitos al interrogatorio. Esto se hizo con una máquina que llama Magic Leap. El problema es que la máquina solo duraba 2 horas la batería, y entonces estamos limitados, y hay que volverlo a cargar otras 8 horas, y una máquina está súper costosa, pero ya con nuevas herramientas, como me imagino las Meta Display y estas nuevas tecnologías, alguna vez quisimos hacerlo con los Google Glasses, pero salieron del mercado. Son opciones que podemos empezar a experimentar, porque podemos tener estos pacientes simulados en los escenarios habituales de las personas y generar esta interacción. Y este trabajo pues tiene un montón de ingeniería detrás, porque no es solo el juego, sino que tiene un montón de inteligencia artificial, porque tenemos que hacer la voz a texto, el texto a los agentes que hablan, esa interacción, la respuesta. Detrás hay un motor de pacientes que genera estado de ánimo y genera respuestas clínicas, y devolver todo eso entonces a una salida de texto, y que el paciente genere la voz y que la cara y el cuerpo exprese eso que ha sido alimentado. Eh, Hoy en día, esto ya sí no es trabajo nuestro, pero tenemos herramientas que me permiten extender esas realidades en la planificación neuroquirúrgica. Por ejemplo, yo puedo tener proyección de la planificación neuroquirúrgica en tiempo real y minimizar el daño para el control de lesiones. O para las enfermeras ya hay dispositivos que me permiten aumentar eh, el recorrido del sistema vascular para la canalización de accesos venosos difíciles. Entonces, todos estos cambios son cambios que empezamos a ver, que, como vemos, entonces van a empezar no solo a mejorar, que es la hipótesis, la forma como adquirimos el conocimiento, cómo lo retenemos, pero podemos llevar eso también al lado del paciente para disminuir nuestras cargas cognitivas y nuestras cargas físicas, ¿no? Incluso, pues hace 3 años veíamos que ya llevaron la holotransportación de un doctor a la Estación Espacial Internacional. Eh, Esto es muy bonito, pero tiene un problema muy grande, que el paciente no necesariamente necesita ver al médico. El médico necesita es ver al paciente, es al contrario, ¿ya? O sea, la teletransportación se hizo al revés, pero está bien. Claro, lo que tenemos que ver es cómo teletransportamos al paciente. Lo que pasa es que al que transportamos, para poder hacer la captura de estas imágenes en tercera dimensión, pues se necesitan unos equipos especiales, y no todo el mundo va a tener esos equipos especiales en la casa. Lo mismo similar que pasa con la telemedicina, que no todo el mundo necesariamente está conectado y es capaz de mandarnos datos. Pero son avances interesantes que vemos ahí dentro de la concepción de cómo va a ser ese relacionamiento. Pero definitivamente, lo que les decía ahora, los gemelos digitales
van a ser esa nueva realidad donde vamos a estar interactuando porque eh, con la cantidad de datos que recogemos de las personas, pues estamos generando individualidades que no me permite a mí ser parte de otro grupo. Y la única forma de realmente hacer planificación a futuro va a ser por modelos computacionales predictivos. Y el modelo entonces es que esos datos que yo sé de los pacientes, lo meto en el computador porque cuando yo tengo muchos datos, la medicina basada en la evidencia no se puede ejecutar porque yo ya no me parezco al grupo de comparación. Y tenemos que empezar a buscar entonces nuevas estrategias para poder tomar decisiones eh, terapéuticas y de intervención y hacer esa prospectiva. Obviamente no va a ser para todo, ¿no? Va a ser para esos casos no comunes, porque probablemente yo no tenga que correr una simulación en un gemelo digital para un resfriado común, ¿no? O no tenga que correrlo para una infección urinaria normal y no complicada. Pero como cada vez tenemos más datos y sabemos más de las personas, ya entonces vemos, por ejemplo, herramientas de farmacogenómica, ¿no? Como para algunas enfermedades yo considero los genes del paciente para poder ver cuáles son los medicamentos que mejor le van a funcionar. Ese tipo de decisiones que hay que hacerlas en el computador son las que están en el dominio de estos gemelos digitales. Y lo otro que también vamos a estar viendo y un ejemplo es este trabajo que vamos haciendo, es de la generación de datos sintéticos. ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial y todos estos modelos para tomar decisiones, no tenemos suficiente data recogida histórica, solo tenemos observaciones, pero no tenemos las causalidades. Me explico, tenemos diagnósticos, pero probablemente no tenemos las historias clínicas completas ni las mediciones. Y a veces acceder a esos datos es difícil, ¿sí? Entonces, herramientas como Cintia o Cintera permite que con datos poblacionales y datos de historia clínica seamos capaces de crear historias clínicas sintéticas hasta lo molecular, o sea, simular estos pacientes en cierta medida para poder empezar a entrenar modelos que den respuesta a lo que observamos poblacionalmente, ¿sí? Ya entonces, entender que entre más datos tengamos y el experimento es de n igual a 1, pero definitivamente el camino es hacer proactivos, preventivos, participativos y personalizados, pero que solo mediante estas tecnologías y desdibujando la forma como relacionamos y como tenemos las destrezas clínicas, pues vamos a lograr hacer un cambio y llamar la atención sobre lo que les decía, la brecha digital, ¿sí? Porque cuando ponemos tecnología, eso genera divisiones, porque solo los que puedan apropiarse de la tecnología, pues van a poder sacar ventaja de eso. Por eso es tan importante enfatizar en la alfabetización informacional, en la utilización de tecnologías de información y comunicación en el sector salud, porque si no cambiamos y si no las adaptamos, nos va a reemplazar a esas personas que lo hacen. Al final, lo que buscamos entonces es que mediante las tecnologías de información y comunicación y las realidades extendidas, aumentadas y virtuales, reducir la carga de cognición, porque podemos entregarle un montón de decisiones a los computadores, solo que las vamos a validar. Nosotros no recordamos todo, no somos capaces de calcular todo, usamos calculadores, ¿sí? Mejorar el afecto en la medida en que podamos reducir el estrés y proveer herramientas de satisfacción en la tarea y mejorar las condiciones físicas. 10 puntos claves que quiero que nos llevemos. La velocidad del cambio es acelerada. No siempre lo último es lo mejor. Van a haber nuevos modelos de atención y relacionamiento y están permeados por estas realidades aumentadas y extendidas. Siempre hay que entender la necesidad, no todo entre un martillo y un destornillador
se resuelve, va a haber unos retos importantes en los flujos de datos. Entender que los pacientes son proactivos y vienen informados. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades y explorar nuevas tecnologías. Entender que el paciente debe ser nuestra finalidad, siempre recordar no hacer daño, compartir el conocimiento y muchas gracias.